Hola a todos y bienvenidos a este microtutorial. Veremos cómo animar un péndulo simple utilizando la física de los cuerpos blandos. Y lo haremos en 3 pasos, muy sencillos. Para empezar, creamos la estructura de nuestro péndulo. Pueden hacerlo como prefieren. Yo lo hago creando un plano y borrando 2 de sus vértices. Por razones de simetría que a mí me gustan mucho, lo pongo centrado respecto a los ejes cartesianos y pongo el origen del objeto en el vértice superior. Para que sea un péndulo, tenemos también que asignarle una rotación, por ejemplo, 35 grados. Paso número 2. Creamos un grupo de vértices. Pueden dejar el nombre por defecto. El importante es asignar al vértice superior el peso 1 y al vértice inferior el peso 0. Para verificar los pesos pueden ir en la pestaña ítem, peso de los vértices. Aquí le aparece el nombre del grupo recién creado. Vértice inferior, peso 0. Vértice superior, peso 1. Último paso, activamos y configuramos el cuerpo blando. Son pocos los parámetros que deben modificar. Su descripción la encuentran en mi guía animada blenderplay.com. Ponemos la fricción a 0, el gol le vamos a poner el grupo de vértices recién creado, la fuerza la ponemos a 1, pull y push al máximo valor posible. Ahora nuestro péndulo está listo para la animación. Todo el resto que podemos añadir son simplemente efectos visuales. A empezar de la esfera que usualmente se pone en el vértice inferior. Yo lo hago poniendo el cursor en el vértice inferior y añadiendo una esfera un poco más pequeña de la que sale por defecto, que ahora estará centrada en el vértice inferior. Obviamente la esfera no va a seguir el movimiento del péndulo a menos que no creamos un emparentamiento de tipo vértice. Para hacerlo seleccionamos el vértice inferior, aquí está seleccionado. Después seleccionamos la esfera y nuevamente nuestro péndulo, control P y un emparentamiento de tipo vértice. Ahora sí que la esfera va siguiendo, se mueve siguiendo el movimiento del péndulo, o mejor, el movimiento de su vértice inferior, porque como pueden ver, hay un pequeño problema aquí. La esfera está siempre orientada hacia arriba. Y esto puede ser un problema si le van a asignar una textura o poner encima un logotipo, por ejemplo. La esfera debería moverse concordando su rotación a la rotación del péndulo. Para resolverlo, seleccionamos la esfera y creamos un vínculo. En el vínculo le vamos a poner como nombre del target el plano recién creado. Esto plane era el nombre de la malla que hemos utilizado al principio para crear nuestro péndulo. Ahora sí que cuando el péndulo se mueve, la esfera sigue completamente en su posición, en su orientación, el movimiento del péndulo. Ya tienen su péndulo animado con la física de los cuerpos blandos. Le agradezco mucho por seguir este microtutorial y no se olviden de visitar mi guía animada en el sitio web blenderplay.com. Hasta la próxima.